La semana pasada, el pastor Pedro terminó una serie sobre el perdón y muchos de nosotros fuimos retados en distintas áreas de nuestra vida, en distintas relaciones que nosotros tenemos y cómo quizá hemos sido llamados, hemos sido convencidos por el Espíritu Santo a ir a pedir perdón o a dar el perdón. En el día de hoy nosotros vamos a continuar una serie, o vamos más bien a empezar una serie sobre el enojo. Y yo creo que una de las razones por las que nosotros continuamente tenemos que estar pidiendo perdón, por lo menos es en mi caso, en mi familia, una de las razones por las que yo a menudo tengo que pedirle perdón a mis hijos es precisamente por causa del enojo. Y quizás ustedes se sorprendan, quizás ustedes no me ven a mí con esa cara que está ahí atrás. Pero yo creo que muchos de nosotros podríamos identificarnos con ese caballero que está ahí en la imagen de ahí atrás. Y si yo le preguntara a ustedes qué refleja esa imagen, probablemente muchos de ustedes estarían de acuerdo que esa imagen refleja ira, refleja frustración, refleja enojo, refleja quizás desesperación. Y es posible que nosotros podamos recordar momentos en los que estamos así, con nuestros ojos casi saliéndose de la cara, las venas alteradas. O quizás tú no crees que te pones así, pero si tú le preguntas a tu esposa o a tu esposo o le preguntas a tus hijos, es posible que ellos te digan, mira papi, mira mami, yo creo que a veces tú te pones así. O quizás si le preguntas a un empleado tuyo o a un jefe tuyo o a un compañero de trabajo, es posible que te hayan visto a ti luchar con el enojo. Todos nosotros, de una manera u otra, luchamos con esto del enojo. Y ya sea que nos pongamos así de esa manera alterada, apasionada, acalorada, o ya sea que nosotros respondamos reprimiendo cómo nos sentimos y quizás empezando nosotros a guardar toda esa ira, todo ese enojo, frustrándonos, amargándonos o quizás murmurando en contra de esto. La realidad, hermanos y amigos, es que todos nosotros luchamos con el tema del enojo. A menudo nosotros pensamos con respecto al enojo como que es algo negativo, como que es algo malo. Y probablemente en la mayoría de los casos, en la mayoría de nuestros casos, cuando nos enojamos, cuando nos airamos, es muy fácil que nosotros demos rienda suelta a nuestras emociones y el enojo, la ira, realmente se convierte en algo que es malo, en algo que es pecaminoso. Pero yo espero que en la medida que nosotros estudiemos y nos expongamos a la palabra de Dios, nosotros podamos apreciar realmente qué es lo que el Señor nos enseña con respecto al enojo, con respecto a la ira. Porque la realidad es, hermanos, que hay cosas que realmente deberían provocar que nosotros nos enojemos. Abusos, injusticias, violencia, maldad, todas estas cosas y quizás otras más podrían y deberían provocar en nosotros enojo. Sin embargo, en nuestra experiencia, una vez más, la mayoría de las veces nos enojamos por cosas triviales, cosas que realmente no ameritan que nos enojemos. Si usted tiene licencia y maneja aquí en las calles de Santo Domingo, es probable que usted se haya enojado, que usted se haya airado y quizás se le haya salido una palabra no muy espiritual de su boca o quizás usted haya tenido pensamientos de violencia contra un motorista o contra un chofer de un carro. Quizás usted se ha enojado en situaciones que se le ha perdido su llave y está tarde. O quizás usted se enoja porque usted va a un restaurante y está pagando por un buen servicio y le traen la comida fría o le traen algo que no es y usted se enoja contra el camarero.
Mientras yo me he estado preparando para esta serie de predicaciones y yo estuve analizando mi propia vida, yo me di cuenta que hay algo sumamente extraño por lo que yo me enojo. Y es cuando yo estornudo. Yo me enojo cuando yo empiezo a estornudar, y no que estornudé una vez, sino esos ataques como de alergia, y que uno empieza a estornudar 2, 3, 4, 5 veces y como que no para. Y yo estoy tratando de leer o estoy tratando de hacer algo y las lágrimas se me están saliendo y tengo que ir al baño a buscar papel o tengo que ir a buscar un pañuelo porque no puedo parar de estornudar. Pero ¿saben qué me pasa a mí a veces también? Que yo oigo a otras personas que están alrededor de mí estornudar y yo me molesto también, me enojo. Y usted dirá, óyeme, pero ¿qué es lo que pasa con este pastor? Y hermanos, recuerden que sus pastores no son santos, sus pastores no son perfectos, nosotros pecamos también. Y por algo tan trivial, por algo tan sencillo como un estornudo, sí, a veces me pasa que me molesto conmigo mismo cuando empiezo a estornudar de manera descontrolada. Pero hermanos, ante la realidad de la lucha que nosotros tenemos con el enojo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice el Señor? El texto que nosotros vamos a leer en la mañana de hoy se encuentra, ¿verdad?, en la carta a los Efesios, la segunda mitad de esta carta a los Efesios, donde ya el apóstol Pablo, luego de haber detallado todo lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para salvarnos, para redimirnos, él ahora empieza a darnos aplicaciones prácticas de lo que nosotros deberíamos ser por el hecho de que Dios nos ha rescatado, por el hecho de que Dios nos ha salvado en Cristo Jesús. En este texto nosotros encontramos una enseñanza muy importante con respecto al enojo, con respecto a la ira. Y de hecho la Biblia tiene mucho que decir con respecto al enojo. Pero en esta carta el apóstol Pablo, al darnos estas instrucciones, y de hecho en los versículos que estaremos leyendo de manera particular, ahí encontramos una serie de mandatos, de exhortaciones, de cómo nosotros deberíamos vivir delante del Señor. Y en medio de todas esas exhortaciones, el Señor nos da una enseñanza con respecto al enojo. Así que quisiera que me acompañen a leer este pasaje de Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 4, del 25 al 32. Dice allí la palabra de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar. Padre eterno, gracias damos porque en esta mañana nos has concedido el privilegio de reunirnos aquí en tu casa, de disfrutar de la comunión con nuestros hermanos, de unir nuestras voces para cantarte a ti, para exaltar tu santo y bendito nombre. Tú, Señor, eres digno de nuestra adoración. Pero gracias damos también, Señor, porque ahora nos concedes este tiempo en el que juntos como pueblo nos sentamos a escuchar tu palabra.
Queremos, Señor, escuchar tu palabra, el mensaje que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Por tanto, Dios, rogamos que tu Santo Espíritu obre en nuestras mentes, obre en nuestros corazones, abra nuestros ojos, nos dé el entendimiento para nosotros saber, Señor, qué es lo que tú tienes para nosotros. Y no solamente para que lo sepamos, sino, Señor, rogamos que tu Santo Espíritu también traiga convicción en nuestros corazones para que apliquemos estas verdades, estos principios, para que obedezcamos tu voz. Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Y todo esto, Señor, porque tú lo mereces. Todo esto, Señor, porque tú eres digno de nuestra obediencia. Y para que por medio, Señor, de nuestra atención a tu palabra, para que por medio de nuestra obediencia a tu palabra, nosotros también te adoremos, no solo de labios, sino también de nuestro corazón, por medio de nuestras acciones. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Una vez más, hermanos, nosotros encontramos cómo en estos versículos por lo menos 10 imperativos se nos mencionan aquí. Encontramos 10 mandatos o exhortaciones que el Señor da al creyente en la forma en la que ahora debe vivir como una nueva criatura en Cristo. Hay mandatos sobre la forma en que nosotros hablamos. Que hablemos verdad, que no digamos mentira. La forma, que lo hagamos en amor. El contenido, que no sean palabras descompuestas, que no sean palabras que destruyan, sino palabras que sean de gracia, palabras que edifiquen. Encontramos mandatos sobre la ética de trabajo, que no debemos robar, sino que con nuestras manos estemos trabajando, que seamos diligentes, que nos esforcemos. Encontramos mandatos de cómo debemos tratarnos los unos a los otros con bondad, cómo debemos estar dispuestos a perdonarnos. Pero en medio de esta lista que nosotros encontramos en estos versículos que acabamos de leer, encontramos un mandato, encontramos otro imperativo aquí que nos llama a airarnos y parecería como un mandato que entra en conflicto con lo demás. Porque, como les dije, habla aquí de que debemos hablarnos en amor, de que debemos ser benignos unos con otros, que debemos perdonarnos, que debemos estar compartiendo palabras de gracia, palabras de edificación. Pero en medio de todo esto encontramos este mandato: airaos, el versículo 26, airaos, pero no pequéis. Ciertamente, hermanos, si nosotros pensamos en el enojo o la ira, y cuando pensamos en esto, lo que nos viene a la mente es la imagen de ese caballero que estaba en la primera imagen aquí de la presentación, una persona que se le están saliendo los ojos, que está gritando y que obviamente está frustrado, que obviamente está amargado, que tiene aquí un gran enojo y que está siendo controlado por su propia ira. Claro que parecería como que entra en conflicto con el resto de los mandatos que encontramos aquí. Nos extrañaría que el Señor nos esté dando un mandato a enojarnos o a airarnos. Y una aclaración aquí, hermanos, para los fines de este sermón y las próximas prédicas, voy a estar usando la palabra ira, la palabra enojo, como si fueran sinónimos. Así que si nosotros vamos a obedecer este mandato a airarnos o a enojarnos, nosotros debemos tener claro qué significa esto del enojo. Si uno busca la palabra enojo o la misma palabra ira también, en diccionario de la Real Academia Española o diccionarios normales, se define la ira y el enojo como un sentimiento de enfado muy grande y violento. O se define el enojo como un enfado especialmente que está causado por una falta de obediencia o por una obligación, una falta a una obligación, una falta de respeto. También se define el enojo como ese estado de indignación y rabia, a menudo como resultado
de la angustia causada por una injusticia o por una injuria. El doctor David Paulinson define el enojo en uno de sus libros sobre el enojo, lo define de la siguiente manera: el enojo es la capacidad dada por Dios para responder ante un mal que nos parece importante. Considere esa definición y considere esa definición a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que la palabra de Dios nos presenta con respecto al mismo Señor. Cuando uno se pone a ver a lo largo de las Escrituras, la persona que se muestra que más se enoja, que más se aira, ¿saben quién es? Es Dios. Y obviamente Dios ha durado más que cualquier otra persona. Dios es eterno. Dios tiene más razones que cualquier otra persona para enojarse, para airarse. Y siempre que Dios se enoja, es precisamente una reacción, por decirlo así, o su respuesta ante un mal o ante una injusticia de parte de su pueblo o de parte de los hombres en sentido general. Así que una cosa que nosotros debemos entender con respecto al enojo es que el enojo o la ira siempre expresan dos cosas. Y esto es importante, hermanos, que nosotros podamos identificarlo, que nosotros podamos apreciarlo. En la medida que luchamos con el enojo, con si debo enojarme, si voy a enojarme de manera correcta, ¿cómo lo hago? Bueno, algo importante que debemos tener presente es que el enojo o la ira siempre expresan dos cosas. Número uno, identifica algo que para ti es importante. Y número dos, eso que para ti es importante, de acuerdo a tu opinión, de acuerdo a tu estimación, eso está mal. En otras palabras, el enojo, una vez más, considerando esta respuesta y viéndolo a la luz de las Escrituras, viéndolo a la luz del ejemplo del mismo Dios, el enojo es esa capacidad que tú y yo tenemos dada por Dios para reaccionar ante algo que para nosotros es importante, número uno, pero que entendemos que algo está mal con eso. Piense en eso. Considere las veces que usted se ha enojado. Y no estoy diciendo que necesariamente se haya enojado de una manera correcta o de una manera incorrecta. Pero piense en las veces en las que usted se ha enojado. Piense en las luchas que usted tiene cuando se enoja. Normalmente usted se enoja por algo que para usted es importante. Y ese detalle es muy importante en la medida que nosotros seguimos considerando el texto. Porque recuerden que este texto es un pasaje lleno de exhortaciones donde el Señor le enseña al creyente cómo debe vivir. Y en cierta manera entonces el enojo viene a ser un indicador de lo que para ti y para mí es importante, de lo que tú y yo realmente valoramos. Si es algo que yo no valoro, si es algo que a mí realmente no me importa, entonces es muy probable que yo no me voy a enojar si en algún momento u otro yo identifico que algo anda mal con eso. Y en el proceso de santificación, en el proceso de tú y yo parecernos más a Cristo y vivir conforme a nuestro Señor Jesucristo, nuestro enojo, nuestra ira, la lucha que nosotros tenemos con el enojo, va a ser un indicador muy claro de qué cosas para mí son valiosas, qué cosas yo considero que realmente son importantes. Y nosotros, como seguiremos viendo, lo que tenemos que hacer es identificar, óyeme, esto que yo valoro, esto que para mí es importante, ¿es para Dios importante? ¿Es algo que Dios valora? Cuando nosotros consideramos el enojo entonces, de esta manera, nosotros podemos apreciar que este llamado a airarnos, este llamado a enojarnos, en cierta manera, es una forma a través de la cual nosotros nos parecemos más a Dios. Y una vez, quizá esto le suene extraño.
¿Cómo? Que cuando yo me enojo, que cuando yo me airo, yo me parezco más a Dios. ¿Cómo es eso posible? Una vez más, si nuestro concepto de enojo y de ira es una persona que se le están saliendo los ojos, que está gritando, que ha perdido el control, ese no es el retrato, ese no es el cuadro que nosotros veremos en las Escrituras. Dios mismo, hemos dicho que Dios se enoja. Hay muchos pasajes que pudiéramos ir. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos cómo desde el Pentateuco ya el pueblo de Dios se va desviando de la voluntad de Dios, se va desviando de lo que Dios le ha dicho. En el libro de Jueces nosotros encontramos lo siguiente: y la ira de Jehová se incendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Se incendió, dice aquí, se incendió la ira de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios vio que su pueblo no estaba actuando conforme a su ley, conforme a su santidad. Para Dios la santidad, para Dios la justicia es importante. Que su pueblo, que el hombre transgreda la ley, que el hombre peque en contra de Dios, eso es algo que está mal. Y por lo tanto, Dios está justificado en airarse, en enojarse, en responder con indignación ante la desobediencia de su pueblo. Si vamos al Nuevo Testamento, encontramos en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios, ¿la ira de quién? No de Pablo, no de Moisés, la ira de Dios. Recuerden, a lo largo de las Escrituras, la persona que nosotros encontramos que más se aira, que más se enoja, y un enojo correcto, un enojo santo, es Dios. Y dice aquí, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nuestro Dios, ese Dios santo, ese Dios justo, es un Dios que se enoja, es un Dios que se aira ante la maldad del hombre. Es un Dios que se enoja ante las injusticias, ante la violencia que ocurre día tras día. Y hermanos, nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Y por lo tanto, Dios nos ha dado también esta capacidad de reaccionar con desagrado ante aquellas cosas que realmente están mal, que no se llevan a cabo como debería ser. Y hermanos, esto es parte de ser creados a la imagen de Dios. De hecho, si usted mira en el capítulo 5 del libro de Efesios, en el versículo 1, luego de que el apóstol Pablo da toda esta lista de cómo el creyente debería comportarse, de cómo el creyente debería conducirse delante de Dios, él resume todo este listado diciendo lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios. En otras palabras, este llamado a airarnos es una forma a través de la cual tú y yo cumplimos con este llamado también a ser imitadores de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Dios santo, se enoja, se aira en contra del mal. Y en este sentido, entonces, hermanos, nosotros debemos asegurarnos que realmente lo que está provocando enojo en nosotros sea lo correcto, sea aquello que agrada o desagrada a Dios, que nosotros nos estamos enojando, no siguiendo la imagen de ese hombre que estaba desesperado, que estaba fuera de control, sino que nosotros nos enojemos siguiendo el ejemplo de nuestro Dios. Ahora, hermanos, quisiera hacer un paréntesis aquí a propósito y un llamado a advertencia en el sentido de que nosotros, si bien es cierto que hemos dicho que Dios se enoja, que Dios se aira, hemos dicho que la persona que a lo largo de las Escrituras que más se enoja es Dios. Mucho cuidado,
con que nosotros identifiquemos a Dios simplemente, exclusivamente, únicamente como que Dios, nuestro Dios, es un Dios enojado. Ese no es el cuadro completo de la revelación de Dios. Ciertamente, la palabra de Dios nos presenta que nuestro Dios se aira, nuestro Dios se enoja. Y debemos conocer, debemos reconocer que Dios se molesta con el pecado. Y es importante que tú y yo tengamos este concepto correcto de quién es Dios, de cómo Dios responde ante la maldad. Porque hay muchas personas que ven a Dios solamente como este Dios de amor, ven a Dios como este gran abuelo que al final de nuestros días aquí en la tierra nos va a recibir en el cielo sin ninguna queja, sin ninguna preocupación. No, nuestro Dios es un Dios que se enoja en contra del pecado y tú tienes que estar consciente de esa realidad. Cuando tú sabes que el Dios Santo se aira en contra de tu pecado, eso debe llevarte a ti a pensarlo 2 veces cada vez que tú estás pecando. Si nosotros vemos la descripción de cómo en el Antiguo Testamento una y otra vez los profetas hablaban de cómo el furor de Dios se encendía y cómo esa copa de la ira de Dios era vaciada sobre aquellas naciones pecadoras, aquellos enemigos del pueblo de Dios, e incluso al mismo pueblo de Dios, la ira de Dios le tocó por causa de su pecado. Nuestro Dios no es un Dios que toma a la ligera el pecado. Y por lo tanto, por medio de las Escrituras podemos decir con toda autoridad de la palabra de Dios que nuestro Dios se enoja por las causas correctas. Nuestro Dios se aira en contra del pecado. Pero hermanos y amigos, ese no es el cuadro completo de quién es Dios y de cómo Dios incluso muestra su enojo y su ira. Si bien es cierto que vemos todas estas descripciones de que la ira de Dios se enciende, de que el furor de Dios se enciende en contra de la injusticia, en contra de la maldad, también nosotros vemos que la Biblia describe a Dios como un Dios que es tardo para la ira, un Dios que es grande en misericordia. Y una vez más, su ira y su enojo es justificado por causa de la maldad del hombre. Y a nosotros, en cierta manera, nos conviene y tiene sentido que Dios se enoje en contra del pecado, porque piensen en un juez que deje pasar por alto las injusticias de los hombres. Un juez que cada vez que le traigan una acusación de una persona que ciertamente ha quebrantado la ley, diga, no, mire, eso no es nada, no te preocupes. Nosotros nos indignaríamos ante tal juez. Bueno, miremos al juez perfecto. Aquel que no solamente ve las acciones, sino que conoce las motivaciones de nuestro corazón, que conoce nuestros pensamientos, que está al tanto de toda la maldad y todas esas planificaciones injustas y violentas de los hombres. Ese Dios santo tiene toda la razón para airarse y para enojarse. Pero la Biblia nos presenta que este Dios que se enoja, este Dios que se aira, a la vez es un Dios que es tardo para la ira, es un Dios que es grande en misericordia. ¿Y qué decir del Evangelio? Este Dios que es santo y que con toda justicia, con toda razón debería condenar a todos nosotros por nuestro pecado, ese Dios muestra su misericordia, derramando su ira, derramando su enojo, no sobre nosotros los pecadores, sino derramando su ira sobre su Hijo Jesucristo en la cruz, para que tú y yo hoy día pudiésemos clamar a ese Dios santo, pudiésemos clamar a ese Dios que está airado por tu pecado, por mi pecado, y pedir misericordia y descansar en su gracia. El cuadro completo nos muestra, sí, nuestro Dios es un Dios que se aira, que se enoja contra el pecado. Pero cuidado si eso es lo único que estamos diciendo acerca de este Dios.
Ese Dios es un Dios tardo para la ira, grande en misericordia. Es un Dios que nos da esta buena noticia de esperanza para pecadores que merecemos el juicio de Dios. Pero en Cristo, Dios derramó su ira para que tú y yo tengamos esperanza de perdón, para que tú y yo tengamos esperanza de vida eterna, para que tú y yo no tengamos que soportar ese derramamiento de la ira de Dios sobre nosotros. Este texto no solamente nos presenta este imperativo a enojarnos para ser más como Dios, sino que hay otro propósito que en el contexto nosotros podemos apreciar. Y es que es necesario que nos airemos, es necesario que nos enojemos como Dios lo hace ante el pecado, ante la maldad, para el bien de la iglesia. En este texto es donde el Señor nos habla de los dones que Él ha dado a la iglesia. En este texto es donde el Señor instruye a la iglesia para que nosotros nos veamos como miembros los unos de los otros y entendamos que la obra de la edificación de la iglesia no es solo exclusividad de los líderes, sino que unos a otros tenemos que estar trabajando unidos para la edificación de la iglesia, para que nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Todos estos mandatos que vemos desde el versículo 25 hasta el 32 se dan precisamente con el propósito de que nosotros podamos relacionarnos de una manera correcta. Y es en ese contexto de que nosotros nos hablemos la verdad, de que nos hablemos en amor, de que no nos mintamos, de que nosotros estemos procurando edificar a los demás, que no estemos simplemente pasando por alto a nuestros hermanos y pasarle por alto las necesidades, sino que seamos bondadosos con ellos. Es en ese contexto de amor, de crecimiento, de gracia, de respeto mutuo, es en ese contexto donde nosotros encontramos este mandato: airaos, donde nosotros como creyentes debemos, al igual que Dios, imitando a Dios, airarnos por el pecado. Nuestra capacidad para detectar lo que está mal primero en nosotros mismos, pero también en la medida que nosotros vivimos en la iglesia, en la comunión con los hermanos, el Señor va a utilizarnos a nosotros para identificar el pecado en la vida de otros. Y la idea no es, hermano, que nosotros vayamos donde el hermano y enojados y gritando y con los ojos saliéndose, le digamos: mira, tú eres un pecador, tú te vas para el infierno. No, esa no es la idea. Esa no es la manera que nosotros vemos que está ocurriendo aquí. No, pero esta capacidad de nosotros responder a la maldad, de nosotros reaccionar cuando vemos algo que se está haciendo mal, y cuando lo hacemos siguiendo el ejemplo de Dios, es buena, es necesaria para la edificación de la iglesia. Si nosotros dejamos pasar por alto el pecado, realmente no estamos amando a la iglesia, y en ese sentido entonces nosotros debemos seguir el ejemplo de Dios, de que cuando vemos el pecado, cuando vemos maldad, nosotros preocuparnos, nosotros movernos a que en amor, buscando el bien, procurando edificar a nuestros hermanos, nosotros cuando sea necesario confrontarles por el pecado. Así que primero en este texto, en el versículo 26, nosotros encontramos este llamado, este imperativo del enojo, que quizás para nosotros suene un poco extraño, pero ciertamente el Señor nos llama a enojarnos siguiendo su ejemplo, mirando la forma en que Él se enoja, identificando qué es no lo que a mí me importe, no lo que yo valore, sino qué es lo valioso, qué es lo importante para Dios, qué es lo que debería moverme a mí a indignación, a preocuparme. Bueno, en la medida que yo sigo a Dios y cumplo con el resto de estos mandamientos que encuentro aquí, yo voy a poder enojarme de una manera que agrade al Señor. Pero el texto es muy pronto también en avisarnos del peligro del enojo, porque inmediatamente dice: airaos, da el mandato, está ahí, airaos, pero ¿qué sigue después? Nos presenta el peligro. ¿Cuál es el peligro? El pecado.
La realidad del pecado nos lleva a nosotros a considerar el hecho de que es posible enojarnos de una manera pecaminosa. Y repito, quizás para la mayoría de nosotros lo normal en nuestra experiencia, en lo que yo he vivido, es que el enojo sea de una manera pecaminosa. O quizás lo que hemos visto es que la gente se enoja de una manera pecaminosa. Y por eso el Señor aquí es rápido en decir, miren, airaos, pero no pequéis. Hay un peligro real, un peligro latente en cada uno de nosotros. De que este enojo, esta acción, esta respuesta, esta indignación puede estar motivada por algo incorrecto. Puedo llevarlo a cabo de manera incorrecta. Vivimos en un mundo caído y nosotros todavía de una manera u otra lidiamos con los residuos de nuestra naturaleza caída. Y mientras estemos aquí en la tierra, todos nosotros tenemos que estar conscientes del peligro del enojo, de que fácilmente si nos descuidamos, si quitamos nuestros ojos de Dios, fácilmente podemos enojarnos de una manera pecaminosa. Mientras leía un libro que mencioné hace un momento del doctor David Paulinson, él va respondiendo ciertas preguntas sobre el enojo. Y me llamó mucho la atención la manera en que él desarrolló, creo que era el capítulo 3 o el capítulo 4, que respondía a la pregunta, ¿tienes un problema con el enojo? Y yo quisiera compartir el desarrollo de todo ese capítulo. Todo ese capítulo dice, sí. Y ahí se acabó el capítulo. ¿Tienes un problema con el enojo? Sí. La realidad es que todos nosotros, una vez más, luchamos con el enojo. Ya sea porque nosotros nos descontrolamos, ya sea porque nos enojamos por cosas equivocadas, ya sea porque quizás no nos enojamos cuando deberíamos enojar. Y el punto es, mis hermanos, una vez más, que nosotros tenemos que estar conscientes de la realidad del pecado y cómo el pecado, cómo este mundo caído, cómo nuestra naturaleza caída puede llevarnos a nosotros a enojarnos de una manera pecaminosa. De hecho, en las Escrituras nosotros encontramos varios textos que aparentan presentar un mandato opuesto a lo que estamos viendo aquí en el versículo 26. Por ejemplo, en Mateo 5:22, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo está instruyendo a sus discípulos de cómo deberían vivir los creyentes bajo el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y en esta sección Él explica que Él no vino a invalidar la ley, sino que Él vino para cumplir la ley. De hecho, con su venida, Él eleva los estándares y las expectativas de la ley de Dios. De manera tal que Él no se concentra única y exclusivamente en el acto o en la acción, sino aún en el corazón, en la motivación. Y por eso encontramos en este versículo 22 de Mateo 5 que dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Parecería como que este pasaje está claramente diciendo, mira, cuidado si te enojas. Si te enojas automáticamente tú vas a ser culpable de juicio. ¿O qué le parece este pasaje de Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20? Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que tenemos estos textos y de hecho otros más en el libro de Proverbios que parecerían llevarnos a nosotros a como que no es bueno que nos enojemos, no es correcto que nos enojemos.
Pero al analizar estos textos y verlo dentro de su contexto, nos damos cuenta de que el problema no es en sí el enojarse, la respuesta esta indignación que tenemos ante algo malo. No, de hecho, este pasaje aquí de Santiago 1:20 le da nombre y apellido a este enojo o a esta ira. Dice, ¿la ira de quién? La ira de Dios. No dice aquí la ira del hombre. Si vemos ese pasaje de Mateo 5:22, nos damos cuenta que la forma en la que se estaba enojando, la forma en la que estaba hablando, era el problema. El problema no era enojarse ante algo malo. No, el problema era la forma. El problema aquí que se nos está presentando es cuando la ira es la ira del hombre, donde no está buscando cumplir los propósitos de Dios, sino que está buscando cumplir sus propios propósitos. Y cada uno de nosotros, hermanos, entonces tenemos que estar alertas ante este peligro del enojo. Donde si bien es cierto, por un lado encontramos este llamado, este mandato a airarnos, inmediatamente nos dice, no pequéis. Hermanos, amigos, ¿qué tan fácil nosotros damos rienda suelta a nuestro enojo? ¿Qué tan a menudo nuestro enojo no busca cumplir los propósitos de Dios, sino nuestros propios propósitos? ¿Qué tan a menudo nos enojamos nosotros porque nuestros valores, nuestras preferencias, lo que para mí es importante, ha sido tocado o ha sido movido y yo no me estoy enfocando en lo que realmente es importante para Dios? Hay un peligro de que cuando nos enojamos, nos estemos enojando de una manera pecaminosa. Y el peligro de esto es que nos puede llevar a lo último que este texto, el versículo 26 y versículo 27, nos presenta con esto de las advertencias del enojo. Y aquí tenemos que hacernos un par de preguntas. ¿Estoy yo siendo controlado por el enojo? Dice el versículo 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La consejería prematrimonial, en la consejería a matrimonios, muchas veces le decimos, y es un buen consejo, le decimos a los matrimonios, mira, si ustedes pelean, si ustedes tienen algún conflicto, asegúrate de que antes de dormirte, ustedes se arreglen. Y es un buen consejo. Pero el texto aquí va más allá. No es solamente que nos arreglemos antes de acostarnos, sino es que estoy yo permitiendo que el enojo, que la ira me esté controlando. En la forma en que manifiestas tu enojo. Cómo hablas gritando fuera de control, maldiciendo, o cómo te quedas quizás en silencio. Fríamente calculando la forma en que tú te vas a vengar. El enojo no siempre se expresa explotando o perdiendo el control. No, a veces el enojo, uno lo ve, una persona tranquilita ahí, que se queda viéndote y lo que está es como pensando, ok, ¿cómo es que yo voy a hacer que las cosas se pongan como yo quiera? O quizás el enojo se manifiesta cuando nosotros empezamos a murmurar por abajito ahí, empezamos a murmurar de aquella persona que me ha ofendido a mí, aquella persona que ha pecado en contra de mí. El enojo puede estar controlándote cuando tú permites que esa acción que hicieron contra ti, esa ofensa contra ti, se quede ahí en tu cabeza. ¿Qué tanto tiempo tú te quedas enojado? ¿Qué tanto tiempo permaneces pensando en lo que te dijeron, en lo que te hicieron, en el mal que te hizo la otra persona y le sigue dando vuelta ahí en tu mente, viendo esa película una y otra vez? Cuando eso ocurre, el enojo, la ira te está controlando. Pero vemos otro peligro, otra advertencia que nos da aquí. No es solamente que no nos dejemos controlar por el enojo, sino que hay otra advertencia, y es que cuando nosotros nos enojamos, nos airamos de manera pecaminosa, podemos dar oportunidad a que el diablo haga de las suyas. Dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. ¿Está permitiendo que Satanás tome ventaja
en ese conflicto, en esa situación que te ha llevado a ti a enojarte? ¿Cuántos matrimonios no han terminado en divorcio porque precisamente el esposo o la esposa no ha dado rienda suelta a su ira en contra de su cónyuge? ¿Cuántas amistades no han quedado deshechas porque nos enojamos pecaminosamente? ¿Cuántas iglesias no han sufrido división, no han sufrido problemas entre ellas por un enojo mal manejado? Hermanos, ante el peligro y las advertencias del enojo pecaminoso, uno podría verse tentado a llegar a la conclusión de que, mira, lo mejor es evitar enojarse. Y una vez más, hermano, cuando nosotros lo que tenemos en mente es la imagen de una persona que está gritando, que está fuera de control, ciertamente uno debe evitar eso. Pero el imperativo aquí, el mandato a airarnos, nos está invitando a que nosotros miremos a Dios, a que nosotros busquemos parecernos más y más a Dios. Reconocemos que el enojo pecaminoso puede tener consecuencias desastrosas. Sin embargo, hermanos, aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo, tenemos la esperanza de que podemos ser como Dios, aún en la forma en que nos enojamos. Hay esperanza, hermanos, porque Dios, nos redimió del pecado y nos libró de la ira justa que nos tocaba a nosotros recibir. En esta misma carta, el capítulo 2, versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y oiga cómo se nos llamaba: y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos hijos de ira. En otras palabras, nosotros lo que nos caracterizaba era la ira. A nosotros lo que nos identificaba era este juicio de Dios, esta ira de Dios que debía justamente caer sobre nosotros, porque éramos igual que los demás en nuestra forma de conducirnos, dejándonos llevar por la corriente de este mundo, dejándonos llevar por las pasiones de nuestra carne. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, nosotros que éramos hijos de ira, que estábamos destinados a sufrir el juicio justo de Dios por causa de nuestros pecados, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos rescató de la ira que nosotros merecíamos, para que ahora nosotros estemos mostrando al mundo, nosotros estemos mostrando a todo el universo lo que Dios es capaz de hacer en un pecador que merecía la ira de Dios, y cómo en su gracia Él nos transforma para que ahora nosotros estemos dando a conocer la gloria de Dios, la gracia de Dios, aún en la forma en la que tú y yo nos enojamos. Eso es posible por la gracia y la misericordia de Dios. Sí, tú y yo, al igual que todo el mundo, estábamos destinados a recibir la ira y la consecuencia del enojo de Dios por causa de nuestros pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia y por su amor, nos rescata del pecado, nos rescata de las consecuencias del pecado. ¿Para qué? Para que ahora, por medio de mi vida, yo pueda reflejar la gloria de Dios.
Y repito, una de las formas en la que tú y yo reflejamos la gloria de Dios es sí cuando hablamos la verdad, cuando hablamos la verdad en amor, cuando somos benignos, cuando estamos hablando palabras de gracia, pero una forma también que este texto nos muestra a nosotros es cuando nos airamos. Cuando nos airamos, no como el mundo, cuando nuestra ira no es como la ira del hombre. Cuando nosotros no somos controlados por el enojo, cuando nosotros no estamos dando oportunidad a Satanás, no. Cuando nosotros nos airamos, nos enojamos por aquellas cosas que para Dios son importantes. Cuando nosotros nos enojamos, nos airamos para cumplir el propósito de Dios. Hermano, quiere el Señor que nuestra mente pueda ser renovada para que pensemos correctamente acerca de Dios primero, que ciertamente nuestro Dios se aira, pero al nosotros ver cómo Él se enoja, cómo Él manifiesta su ira, nos damos cuenta que Él es un Dios tardo para la ira, Él es un Dios grande en misericordia, pero Él es un Dios que va a derramar su ira sobre los pecadores. Que el Señor renueve nuestra mente por medio de su palabra, para que no automáticamente nosotros desechemos el enojo, desechemos la ira, para que nosotros no digamos como mucha gente dice, no, es que yo soy así, esa es mi naturaleza, yo exploto de nada. No, vamos nosotros a ver cómo la palabra de Dios nos enseña a nosotros a que nos enojemos de tal forma que podamos estar mostrando las abundantes riquezas de la gracia de Dios en su bondad para con nosotros al rescatarnos de la ira que tú y yo nos merecíamos. Vamos a orar. Padre, gracias damos, porque por medio de su palabra nosotros conocemos la verdad. Nuestra mente es renovada para pensar bíblicamente, para pensar conforme a su voluntad, para tener el concepto correcto de la vida. Pero en esta mañana, Señor, hemos visto cómo tu palabra nos informa, nos revela tu voluntad para con nosotros, para con nuestra vida, con respecto al enojo. Oh Señor, ruego por aquellos que están aquí que luchan, Señor, con el enojo, quizás unos más que otros. Ruego, Señor, que en tu gracia nuestra mente pueda ser renovada de forma tal que aprovechemos el enojo en nuestra vida para revisarnos, para identificar cuáles son las cosas que yo valoro, para que por medio de nuestra ira, para que por medio de nuestro enojo seamos santificados, seamos conformados a la imagen de Cristo. Señor, gracias porque tú nos has librado de tu ira en contra de nosotros, una ira correcta, una ira justa, porque somos pecadores. Pero en esta mañana, Señor, damos gracias, porque tú no eres solamente un Dios airado o enojado, no, tú eres un Dios lleno de gracia, de misericordia y de amor, y has provisto para que aquellos que claman a ti puedan ser rescatados de esa ira que justamente merecen. Y ruego, Señor, por aquellos que están aquí en esta mañana, que todavía no han sido rescatados de esa condenación, que todavía no han clamado por salvación, que en esta mañana, Señor, en tu gracia, tú les muestres a ellos lo bueno que es, lo bienaventurado que es ser librado de tu ira. Y asimismo, Señor, que día tras día nosotros, conscientes de la obra de tu Santo Espíritu en nosotros, podamos dedicar nuestra vida, podamos dedicar nuestra mente, nuestro esfuerzo a airarnos, a enojarnos de una manera que sea de tu agrado, que refleje tu santidad, Señor. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.